Bueno, vamos a ver hoy un workshop de SQL, ¿vale? SQL es un tipo de bases de datos, son bases de datos estructuradas, relacionales. Son de las, digamos que hay como dos tipos de bases de datos. Es verdad que ahora ya está saliendo otra que es más como de vectores por el tema de la IA generativa y demás, pero bueno, dejémoslo en que hay, digamos, dos tipos generalizados de bases de datos. Uno que son datos estructurados y relacionales y otro que son no estructurados, ¿vale? Entonces, sí que dentro de la formación hablamos de los dos. Por un lado está SQL, que serían esos datos estructurados, que ahora os explicaré. Y luego por otro, uno de los tipos sería MongoDB. Por ejemplo, en la parte de los no estructurados podemos encontrar documentos, podemos encontrar XML, JSON, HTML. Sería como algo que no sigue una estructura tal cual. Mientras que en los datos, en las bases de datos estructuradas lo que podemos esperar son tablas. ¿Vale? Tablas que además hay alguna columna que se relaciona. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, os voy a empezar compartiendo. El miro. Vale. Voy a ir directamente a las... Bueno, al final, a ver, os voy a poner por aquí para... ¿Qué es una base de datos? Una base de datos, vamos a verlo, como un conjunto que almacena... A ver, que almacena tablas. ¿Vale? Lo verde sería... Esto sería la base de datos, ¿vale? Y dentro de la base de datos tenemos tablas. ¿Vale? Entonces lo que podemos encontrar en esta base de datos van a ser diferentes tablas. Y dentro de las tablas, ¿vale? Si hacemos más zoom, lo que vamos a encontrar van a ser filas, columnas y datos. Que al final, pues es lo que compone una tabla. Al final, dentro de esa tabla, imaginaos una tabla de Excel, ¿no? Una tabla de Excel tiene columnas, tiene filas y dentro de las celdas habría datos. Pues aquí es igual. Las filas en las tablas van a ser pues esas observaciones. Las columnas van a ser esos atributos, características, y los datos pues es el valor en sí que podemos encontrar. ¿Vale? Todo el mundo visualiza cómo sería una tabla con sus filas, sus columnas. A mí me gusta poneros el ejemplo de un calendario, ¿vale? No sé si se ve, pero un calendario sería aquí las columnas, que serían los días, aquí las filas, que podrían ser columnas, que serían los días, las filas, que podrían ser las semanas, y cada valor pues es un día. O sea, es un día numérico que se corresponde a una semana y a un día de la semana. Es decir, pues por ejemplo, semana 1, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pues aquí se corresponde con que el 7 de mayo sería la semana 2 y el martes. ¿Vale? Pues al final un calendario es un formato tabla. Es un formato tabla que nosotros utilizamos para organizar nuestro tiempo, ¿no? Esto se puede utilizar para organizar otro tipo de datos, obviamente. Que es, pues, por ejemplo, datos contables, por ejemplo, datos de alumnos, datos de, no sé, en aplicaciones, cosas que se van almacenando. Al final, dentro de las tablas, se pueden obtener muchísimos datos. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar en una base de datos. Digamos que una base de datos es eso, un conjunto de tablas, que dentro de estas tablas estarían cada una de las tablas sus columnas, sus filas y sus valores. ¿Vale? Y estas tablas, esta base de datos, pueden estar, digamos, relacionadas entre sí. ¿Vale? Es lo que tiene que sea una base de datos. En este caso, vamos a poner SQL. ¿Vale? Abreviando una base de datos, en inglés sería DB, de database, y en español sería DB, de D. ¿Vale? Entonces voy a poner database SQL, para que lo tengáis más resumido. Y esto es lo que podemos encontrar en una base de datos. Por ejemplo, base de datos de... que es uno de los ejemplos que vamos a ver.
Bueno, de películas. Pues podemos encontrar, vamos a bajar un poco, podemos encontrar una tabla que sean películas, es decir, los nombres y demás, puntuación, etcétera. Otra que sea de los directores y que nos dé información de los directores. Y otra pues de otra cosa. ¿Vale? A lo mejor solo podemos encontrar dos. Entonces tenemos una base de datos grande y dentro tendremos una tabla con datos de las películas, pues donde las columnas puedan ser pues el año, el título, yo qué sé, la descripción, la duración, la puntuación según IMDb. Y luego en otro lado los directores, pues a lo mejor nombre, películas, número de películas, año de nacimiento, fecha de muerte si ha muerto, edad, etc. ¿Vale? Es como se puede organizar una base de datos. Que en vez de películas, pues es una empresa, pues podemos tener a lo mejor una tabla que sea de empleados y a lo mejor otra tabla de departamentos. ¿Vale? O una de empleados y a lo mejor otra de clientes. ¿Vale? Al final, pues puede haber diferentes... Se pueden almacenar diferentes tipos de datos y se almacenan en tablas que pueden estar relacionadas entre sí. No todas las tablas tienen por qué estar relacionadas, ¿vale? Imaginaos que hay 3 tablas, vamos a poner aquí otra. A lo mejor la tabla empleados está relacionado con la tabla clientes y con la tabla, imagínate, salarios. Bueno, no vamos a poner clientes, vamos a poner departamentos para que sea todo un poco más relacionado, porque esto es una empresa, ¿no? Entonces tenemos la tabla empleados y a lo mejor esta se relaciona con la tabla salarios y esta misma tabla se relaciona con la tabla de departamentos. Pero la tabla salarios y la tabla de departamentos no están relacionadas entre sí. ¿Vale? Y esto puede darse el caso y es muy normal. Entonces no todas tienen que estar relacionadas entre sí. ¿Vale? Vale, vamos a ver luego una de las formas para representar, digamos, estas relaciones, sus filas, sus columnas y demás, sería un diagrama entidad-relación, como este. ¿Vale? Aquí, este tipo de esquemas o diagramas representa muy bien, luego lo podemos ver un poco más en detalle, que hay 3 tablas, una que se llama sales, ventas, otra que se llama miembros y otra que se llama menú. ¿Vale? Esto concretamente pues representa... Bueno, no me acuerdo de qué era esto. Como de una cena privada, de un club privado o algo así. ¿Vale? Y entonces tienes... Estas serían sus columnas con su tipo de dato, ¿vale? Pues esta, por ejemplo, el bar chart sería un texto, date sería fecha, integer sería un número entero. Esta pues tendría otra, ¿vale? El ID del cliente y la fecha en la que se unió ese miembro, ¿vale? Ese miembro al club. Y aquí pues el menú que han elegido en esa cena, el producto, el nombre del producto y el precio. Si os fijáis, miembros y menú no están relacionadas. Sin embargo, aquí esta tabla ventas relaciona los miembros con el menú. ¿Vale? Y entonces relaciona el ID de cada miembro con la fecha en la que pidieron esa cena, ese menú, y con el ID del producto, que el ID del producto al final es el menú. ¿Vale? Entonces esto es bastante normal. Luego, estos símbolos lo que indican es el tipo de relación que tiene. ¿Vale? Si es uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno. Que esto son los 3 tipos de relaciones que hay, que al final lo que indica es cuántos de cada puede haber, es decir, cómo se pueden relacionar. Por ejemplo, puede haber muchos miembros, pero solamente un miembro va a coger esa... Es decir, cada miembro va a poder hacer muchas ventas, pero cada venta solamente va a poder ser elegida por un miembro. Porque al final es como una transacción, por así decirlo. Esa transacción que tú hagas en una compra, en un e-commerce, solamente la vas a poder hacer tú. Pero sin embargo, sí que tú vas a poder hacer muchas. Pues esa relación de que una transacción solamente te puede pertenecer a ti, pero que tú sí que puedes tener muchas transacciones, implica que sea una relación de uno a muchos. Por un lado, solo habría
una transacción que se relaciona contigo, pero desde tu punto de vista tú puedes hacer muchas transacciones. ¿Vale? Es un poco para que lo entendáis. Luego uno a uno, pues sería en un sitio, imagínate que tú solamente puedas hacer una transacción y una transacción solamente pueda ser hecha por ti, ¿vale? Y entonces tú solo puedes hacer eso. Y luego muchos a muchos sería pues que también una misma operación pueda ser realizada también por muchas personas. Entonces tú puedes hacer muchas eh, transacciones o operaciones y también cada transacción puede ser realizada por muchas personas. Ya depende, ¿no? Depende del caso. Habría que ver si tiene sentido ese tipo de relaciones o no. Esto al final se saca un poco más de forma lógica. Es decir, pues si es un sector banca, ¿tiene sentido que una misma transacción pueda relacionarse con varios clientes? Pues seguramente no. ¿Tiene sentido que un cliente pueda hacer muchas transacciones? Sí. Si vamos a una librería o si vamos a, no sé, a experimentos de un laboratorio, pues lo mismo. ¿Tiene sentido que este experimento pueda tener diferentes anotaciones? Pues no, porque al final cada experimento tendrá que tener sus anotaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es un poco para daros así una pequeña visión de cómo, pues de un concepto de base de datos, luego podemos tener este diagrama entidad-relación, que es algo que nos tendrán que dar o es algo que nosotros tendremos que diseñar, ¿vale? Esto sí que hay en otras sesiones y demás que está más explicado, pero aquí no me quiero centrar tanto en esta parte, simplemente mencionárosla. Porque, a ver, cuando nosotros trabajamos con bases de datos se pueden dar dos casos. Se puede dar un caso en el que nosotros seamos partícipes junto con otro equipo, nosotros desde el principio, que creemos digamos, ese diseño de la base de datos, ¿vale? Es decir, una empresa o un departamento tiene un problema, nos dice que quiere, que quiere almacenar esto, lo otro, entonces nosotros podemos diseñar este esquema para después luego pasarlo a una base de datos, almacenarlo ahí con todo lo que ello conlleva, ¿no? Es muy importante el cómo se diseñe y cómo se almacene esta base de datos, de forma que luego a futuro, cuando haya muchos datos, muchas operaciones, se almacene mucha memoria y demás, pues pueda ser mantenible, ser escalable y demás. Normalmente esto no lo hace tanto un científico de datos, lo hace más a lo mejor un ingeniero de software, lo hace más un ingeniero de datos, lo hacen otros perfiles, pero sí puede ser que a lo mejor nosotros tengamos que, bueno, participar en cierto modo, ¿vale? Entonces, ese sería el primer caso en el que nosotros tengamos que diseñarlo desde cero para luego empezar a almacenarlo, que ya os digo que no es lo normal para un científico de datos puro, aunque sí que puede tocarnos hacerlo en algún proyecto. Y luego está el otro caso, que es que nosotros, que esto es más normal, nos encargamos de obtener información de esa base de datos, de obtener esa información, de procesarla, de analizarla, de transformarla, que esto sí que es el caso más habitual. En este caso, esto nos lo deberían dar hecho o de alguna forma nosotros tendríamos que, inspeccionando un poco la base de datos, sacarlo, ¿vale? Para entender bien cómo funciona ese tipo de esquema y ese tipo de base de datos. Lo normal es que nos lo den en una documentación con este esquema explicándonos cada cosa, ¿vale? Es lo normal. Y lo normal es que nosotros no tengamos que estar tanto en esta parte del diseño, sino obteniendo ese tipo de información.